think something new under the sun. Citroën DS Cabrio. Para algunos un coche de apariencia cuestionable, para otros objeto de culto. Para mí, la combinación perfecta entre elegancia y el saber vivir de la Ribera Francesa. 181 balas fueron disparadas durante atentado a un famoso presidente francés. Quédate conmigo, te cuento quién fue y cómo logró sobrevivir a semejante ataque. Una pista. Su Citroën DS y su sistema de suspensión tuvieron y mucho que ver en todo esto. Soy Antonio, bienvenidos a Joyas del Motor. Aquí lo tenéis, Citroën DS Cabrio. Hoy estamos filmando desde Potsdam, una preciosa localidad rodeada por agua y unida a Berlín por el oeste, un lugar lleno de historia y residencia favorita de los antiguos reyes de Prusia. Un DS, qué mejor lugar para disfrutar de un gran paseo rodeado de confort y estilo mientras disfrutas de las vistas. Al fin y al cabo es para lo que fueron diseñados estos coches, para disfrutar. Este en particular, nacido como sedán y transformado a cabrio, siguiendo las homologaciones de Chaprón. Diría yo que con mejores resultados. Estos coches no son fáciles de conseguir y esto motiva este tipo de modificaciones. Como puedes ver, los resultados son excelentes. Construido en 1970 con un motor de 2175 centímetros cúbicos que desarrollan 100 caballos de potencia. Nada mal para un coche con más de 50 años, todo muy relajado, pero muy a gusto. Se maneja súper bien. Bueno, para los que no seáis conocedores de los DS, os cuento. Aquí es donde sucede la magia de la suspensión hidromática. Aquí podéis ver depósito de aceite y las famosísimas bolas verdes de la suspensión. Bueno, ya les expliqué todo afuera del coche. Venga, vamos para adentro y damos un vistazo, ¿no? Let's put our living stereo stylus in this groove. Oh, qué a gusto estos sillones. Aquí dentro, tanto como en el exterior, todo es muy moderno. Me recuerda un poco a la serie de los Supersónicos. Miren, por ejemplo, su volante y su cuadro de mandos, muy distintivos. Incluso los que estéis viendo esta serie y ya tengáis una edad como yo, recordaréis la famosísima serie Fantomas. Los tíos ponían un DS a volar. Su freno de emergencia, como los Mercedes, de pedal. Y el freno del coche es al estilo champiñón. Y os puedo decir que es súper sensible y potente. Bueno, ya estamos listos. Vamos a darnos una vuelta con este coche. Tremendo coche. Les quería mostrar antes que nada cómo funciona el sistema de cómo arrancar el coche y cómo ponerlo en marcha y cómo cambiarlo. Recuerden, este es un coche semiautomático. Lo primero, en este lado se encuentra la llave, el contacto. Tienes que abrirlo, ponerlo hasta que se encienden los pilotos en rojo. Luego la palanca de cambios. Desde aquí se enciende el coche. La giras a la izquierda y ya tenemos arrancado el coche. Increíble. Bueno, los cambios de marcha son un poquillo complicadetes. Yo diría que hay que aprendérselos antes de tocar este coche. La primera se mueve hacia adelante y ahí ya tienes primera. Con lo cual el coche arranca. No llevamos embrague. Recuerden, son semiautomáticos. La reversa hasta el fondo, a la derecha. Y ahora ya tenemos reversa
enganchada. Ahora sí, pongámoslo en primera y nos vamos. Los cambios de marcha van geniales, no tienen ningún problema. Simplemente retiras un poco el acelerador, pulsas la marcha y entra directamente. Estos coches son bonitos, prácticos y súper cómodos, con muchísima tecnología. Incluso, recuerden que estamos hablando de un coche de los 60s. Los faros de delante se giran al mismo tiempo que se gira la dirección, con lo cual, si estás cogiendo una curva, la luz ilumina a la curva a la que estás a punto de entrar. Increíble para aquellos años. Bueno, la verdad lo llevo conduciendo un rato el coche y aquí te puedo decir que todo funciona como era de esperarse. Es un espectáculo de coche, la dirección, los cambios, todo funciona como era de esperarse. Y bueno, te puedo decir, su suspensión es el remate. Esto es increíble, es como ir sentado en una nube. Es espectacular. Los sillones parecen los sillones del abuelo, no se puede ir más cómodo. Nunca he conducido un coche tan cómodo como este, nunca. Es un gustazo, un verdadero gustazo. Ahora sí, la anécdota. Por su gran confort y elegancia, los DS fueron el coche presidencial francés por muchísimos años. En 1961, un atentado en el cual se dispararon 184 balas. 14 de ellas terminarían impactando al DS y 2 de sus ruedas terminarían pinchadas. Esto en cualquier otro vehículo hubiese sido una situación terrible, espantosa. Pero con un DS, para nada. Su conductor consiguió poner a salvo al famosísimo presidente Charles de Gaulle. Y todo esto gracias a su brillante sistema de suspensión. Sistema de la suspensión hidromático, el cual convierte a este coche en uno de los coches más confortables de su época y probablemente de toda la historia. Es una suspensión exquisita. Además de esto, su suspensión compensa la falta de una de sus ruedas. Que tienes un pinchazo, puedes seguir conduciendo kilómetros y kilómetros y probablemente ni te vas a dar cuenta. A algunos propietarios les ha pasado, incluyendo el propietario de este mismo coche. Además de esto, su suspensión puede subir y bajar, se puede graduar a distintas alturas y esto te permite afrontar distintos terrenos. Do you mind to quit your pretending? Truth or false, shit never ending. Hear me now and stop condescending. You see I'm begging, you hear me begging. If you see... ¿Que tienes un pinchazo? No hay problema. Subes la suspensión del coche hasta arriba, incorporas algo debajo del coche que aguante el peso, vuelves a bajar la suspensión y ya queda el coche suspendido. Puedes quitar y poner la rueda a tu antojo. Una maravilla, ¿que sí? ¡Guau! Costó mucho tiempo convencerlo a su anterior propietario, un restaurador especializado en conversiones de sedán a cabrio como este. Finalmente lo consiguió en el 2004 y te puedo decir que se hizo con una grandiosa joya. Este coche es precioso y se siente perfecto. Gracias a Thorsten, su actual propietario, por habernoslo enseñado. Y te recomiendo, si quieres ver más contenido sobre esta joya en particular, que visites este link. Espero que te haya gustado el vídeo y las interesantes historias que demuestran la capacidad del sistema de suspensión de estos vehículos. No olvides suscribirte al canal, darle un like y hacer tus comentarios. Solo con tu ayuda lograré hacer más vídeos de joyas como esta. Así que ya sabes, te veo en el próximo Joyas del Motor. Take your time and choose.
with emotion. Please me now, 'cause we